¿Qué pasa cuando un profesional que con su socio es dueño de una family office, es decir, un hedge fund con fondos inferiores a 100 millones de dólares, eh, se pone en contacto contigo y te dice, estoy perdido, llevo 10 años en el negocio y no sé lo que hacer y me gustaría formarme contigo? ¿Qué pasa cuando un profesional te dice, quiero formarme contigo porque estoy perdido? Mi alumno Manolo, así lo hemos llamado, porque está amenazado y han ido a buscarle para probablemente robarle o lo que es peor, secuestrarle y pedir un rescate. Tuvo la amabilidad de atendernos ayer sábado desde Estados Unidos, donde reside y tiene su pequeño hedge fund, su pequeño family office, tiene oficinas en 2 países y anda saltando de uno a otro permanentemente. Es un auténtico crack, pero he tenido que ocultar su nombre y he tenido que ocultar su imagen. Lo que dice, sin embargo, no tiene desperdicio. No, te lo puedes perder. Tómate un rato y míralo entero. Y mira mis comentarios al final del vídeo también. Te mando un fuerte abrazo y te deseo, pues, un feliz domingo. Un abrazo fuerte. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Gusto Que, saludarte. que sepa todo el mundo que además de ser una persona, un trader profesional y excelente eh, persona, amigo y compañero, acabamos de tener una charla de 20 minutos que a mí se me ha olvidado grabar y ha aceptado el pobre repetir la charla. Entonces vamos a hacerlo de manera como mucho más rápida. Lo primero, por favor, de dónde vienes, cuál es tu formación, si has hecho cursos, si estudiaste en la universidad, qué te atrajo a los mercados financieros. Cuéntanos cómo es eso. Te platico. Yo tuve mi formación universitaria en base a finanzas, economía y finanzas. Luego empecé mis estudios de la especialidad y lo que iba a ser la maestría cuando un banco muy grande de categoría internacional que tiene más de 170 años de antigüedad, está en más de 60 países, hacen cacería de talentos. Éramos demasiados jóvenes de varias universidades y nos quedamos 3 para la posición, ¿no? Ahí tuve la fortuna de ingresar al medio bursátil. Yo sabía que siempre quería entrar en ese medio desde que estaba empezando mis estudios universitarios, y fue un sueño hecho realidad poder ingresar y ver por primera vez todo el trading floor con los mercados, las mesas de dinero, mesa de capitales, mesa de derivados, mesa de tipos de cambio, todo, ¿no? Anduvimos de trainee por varios meses. Al final del día yo quedo en la parte de FX. Ahí conozco la parte de tipos de cambio, de derivados, de commodities, de metales, porque este banco opera una cantidad tremenda de metales preciosos a nivel mundial. Entonces se empiezan a armar todas las secuencias de mi carrera, ¿no? Después me mudo, después de varios años, muchos años de estar trabajando con ellos, me mudo con unos clientes importantes del banco que se dedicaban a operar commodities también. Tenían presencia en más de 30 países, con una importación, exportación fuerte. Entonces había que estar haciendo trading fuerte para cubrir tasas de interés, tipos de cambio, las ventas de los commodities en diferentes precios. Era una estructura complicada, ¿no? Estaban Pasando, haciendo, estaban haciendo trading de cobertura. claro, porque ellos manejaban cobre, aluminio, níquel, plomo, zinc, estaño, tipos de cambio en diferentes divisas, euro, dólar, peso. Entonces había muchísimo en juego, y tú sabes que la volatilidad de un instrumento podía, por otro lado, quebrar la estructura de utilidad de otro lado, ¿no? Tienes a la niña enfadada, ¿eh? Total, le cerré la puerta, pero es nada más terca que yo. Entonces tengo ahí un palo para que no pueda entrar. Lo puse o va a entrar aquí ya. Pero ¿qué es lo que quiere? ¿Estar contigo o qué? Sí, Ah, quiere bueno, estar pues, conmigo. pero como estamos en vídeos, cógela, siéntatela en las rodillas y seguimos charlando, ¿no? Ahorita viene su mamá por ella. Bueno, bueno. Oye, después de pasar por los bancos de inversión y luego marcharte con estos clientes del banco, etcétera, hay un momento en que decides con un socio
iniciar la aventura por tu cuenta. Correcto. Permíteme un segundo. Estos son las cosas del directo y una vez más, el santo grial del trading es que los traders somos gente normal y tenemos hijos y lloran y suenan puertas y trabajamos en casa, en fin, lo normal y corriente. Y Una disculpa, una disculpa. no, por Dios, en ¿Me absoluto. puedes volver a preguntar, a repetir la Sí, pregunta? sí, que te decía que después de haber pasado por los bancos de inversión, las mesas de capital, acabaste en FX, luego te vas con unos clientes del banco, hacéis trading de cobertura, etcétera, pero llega un momento en que tú decides iniciar la aventura en solitario, con un socio. Correcto. Teníamos unas estrategias y una manera de analizar, operar y entrar al mercado que fueron muy rentables durante más de una década. ¿Y cuáles eran esas estrategias? ¿Qué tipo de cosas hacíais? Eran analizar estructuras en los derivados, basarlas en Elliott, basarlas con fundamentales y prácticamente eran muy rentables. O sea que os iba muy bien contando ondas. Totalmente, contando ondas, nos iba excelentemente bien. Qué bien. Y de la noche a la mañana se volvió dificilísimo cazar los trades rentables. Después ya supimos por qué, ¿no? A partir del 2014, ya habían entrado antes, pero a partir de 2014, 2013, entraron fuertísimo todo el tema de la inteligencia artificial, de los robots, de los algoritmos, que además no están en venta, no son los algoritmos que te venden en 1,000, 2,000, 5,000. Estos los tienen las empresas grandes y no los sueltan, son de ellos. Y estos softwares o estos robots te van a quitar el dinero de 10 veces 11, porque Sí. saben dónde entras, saben dónde sacarte, y si ya era difícil, lo volvieron extremadamente difícil. Y además hacen una cosa, o sea, las grandes firmas que operan con robots tienen contratados pues un montón de quants, físicos, matemáticos, etcétera, y van ajustando la especificidad del robot a la volatilidad y los cambios estructurales del mercado. Y si es necesario, lo ajustan cada día. Alguien que te vende un robot por $5.000, como cambia la volatilidad del mercado, el robot no da ni una, claro. No da ni una. Además, el peor enemigo de estos robots es cuando entra el volumen, que es mucho de lo Claro. que nos enseñas a operar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Si estas grandes compañías tienen robots, los apagan y ellos entran con el volumen. O entra una cantidad fuerte de volumen y ese es el peor enemigo de los algoritmos. No pueden contra esa parte, pero como son de ellos, pues ellos lo saben apagarlo antes de aventar el golpe, ¿no? Y entonces eso os va bien hasta 2013, 2014, 2015 cambian las reglas de juego dramáticamente. De ser rentables más de una década, estrategias que funcionaban dejan de funcionar. Las utilidades se caen dramáticamente y después empezamos a perder, ¿no? Ya que era lo peor, lo más estresante. No dábamos una, continuábamos estudiando, continuábamos haciendo los mejores análisis, pero la volatilidad te sacaba, fuera arriba o fuera abajo, era dificilísimo. Y una vez encontramos, yo estaba viendo videos y te vi en un video y me gustó mucho lo que estabas explicando, cómo dabas clase a unos jóvenes que estaban queriendo ser traders. Se lo comparto a mi socio que es una persona muy, muy intensa, hasta que dio contigo, no sé cómo, pero se lo agradezco eternamente. Y nos regalaste un curso que además tuve la fortuna de tenerlo gratuito, ¿no? Pero Y coincidió que yo en ese momento estaba con la idea de importar a España lo que había aprendido en SMBCAP en Nueva York y compartirlo. Y yo no quería cobrar por eso, que entiendo que se debe cobrar por el trabajo de uno, pero yo no quería cobrar por eso hasta que no me viera enfrente de alumnos reales, con conocimientos reales, con problemáticas reales, y ver si aquello tenía sentido o no tenía sentido. Y por eso llamamos a aquel grupo el grupo piloto, ¿no? Y claro, estando en estas me contactáis, yo no sé si fue por email o cómo coño fue,
Y de repente yo me encuentro sentado en un Zoom delante de dos socios que tienen su propia, eh, bueno, tenéis como un family office, ¿no? Lo que pero allí se llama un family and friends porque Claro, un family office o family and friends, correcto, es un correcto. family office, no es un hedge fund porque está por debajo de 100 millones de dólares en su constitución. Si estuviera por encima sería un hedge fund según las normas norteamericanas. Pero bueno, me encuentro a dos tíos que llevan 10 años gestionando su propio family office y me piden ayuda. Me dicen, mira, es que nosotros somos heliotistas y esto de las ondas se ha terminado, o sea, no entendemos nada. Dije, oye, pues nada, pues invitaos gratuitamente, como es lógico, todo el mundo que hizo el grupo piloto lo hizo de forma gratuita y ya está. Y entonces, después de terminar la formación, ¿qué visteis respecto a 6 semanas antes? ¿Qué cambió? Tuvimos que desaprender todo lo que habíamos aprendido durante años y es muy interesante porque yo lo llegué a compartir con alumnos tuyos, ¿no? Que estuve en varios trading floors en Nueva York, en otros países y vi muchas formas de operar, muchas formas de leer el mercado, muchas formas de interpretarlo, de entrar, pero nunca había visto que alguien operara o ejecutara de la manera en la que nos enseñaste o nos explicaste. Había siendo mercados institucionales y instituciones muy fuertes, las técnicas con las que se operaba eran distintas. Y sobre todo porque eran bancos muy grandes o instituciones financieras muy grandes que pueden entrar en la posición, acumular, quedarse, pero eso no sirve con el retail, ¿no? No, Entonces, la estrategia era diferente y cada vez los mercados eran más complicados. Incluso ellos también empecé a escuchar que tenían problemas para seguir con operaciones ganadoras. Y claro, esos que claro. tenían la capacidad económica de quedarse en una posición durante bastante tiempo, O ¿no? sea, que imagínate qué impresionante que lo que yo transmito, que no es otra cosa que lo que a mí me han enseñado. Yo no me he inventado nada. Bueno, en algunas cosas he profundizado después por mi cuenta, pero básicamente es lo que a mí me han transmitido gente que gana muchísimo dinero. Es decir, de las personas que conocí en SMB Cup, que es el jefe de uno de los equipos de traders, que le llaman el tiburón, se llama Shark. Este chico que yo no sé si es oriental, pero no es japonés ni chino, es como indonesio, el tal tiburón. Bueno, los americanos, que como sabes son muy exagerados para todo, cada vez que neteas una cantidad de dinero a final de año, te llevan a tomar unas cervezas y no sé cuántos, se emborracha allí todo el mundo y hacen una ceremonia de imponerte una camiseta o una camisa. A este le acaban de poner recientemente la camisa negra, como la canción, ¿no? Llevo una camisa negra. Bueno, le han puesto la camisa negra y la camisa negra supone que has neteado, es decir, que después de repartir al 50% con la institución financiera en la que trabajas y restadas todas las comisiones, tú solito has neteado 4 millones de dólares o más. Si la gente que gana dinero, si los camisas negras ganan dinero haciendo unas determinadas cosas que no son las cosas que el resto de la gente hace, ¿por qué no hacemos lo que hacen los putos camisas negras, coño? Si yo no tengo ningún problema. ¿Usted qué hace que le funciona? Esto. Y de hecho, producto de eso, todos mis alumnos luchando por ser rentables que van cada vez mejor. O sea, tengo alumnos que llegaron con un nivel de despiste, pues vamos, o sea, no sé, como un zombie en una playa en Marbella, o sea, un despiste que no veas, ¿no? O sea, como un oso polar en las Bahamas, despiste. Y están haciendo operaciones intradía de 20, 30, 40, 80 puntos, ¿no? Y luego, como me pasó con Francisca Serrano, que dijo en su día que yo era el primer ejemplo de alumno que había superado al profesor, tú junto con Íñigo, que posteé un vídeo suyo el otro día, eres el segundo ejemplo, porque no solamente has asimilado lo que yo te he transmitido, sino que además, que no hay nada más que aprender, eso es todo lo que hay que saber, pero sí se puede profundizar. Y tú eres de los que has profundizado un montón. Y de hecho, te dedicaste mucho al estudio, a esa profundización de la que estoy hablando, a bucear en los conceptos, a aprender más y llegaste a desarrollar como tu propia forma de trabajar que incluso aplicaste a criptomonedas con muchísimo éxito, ¿no? Correcto, seguí estudiando, seguí aprendiendo, le seguí dedicando horas, meses, ya podría hablar de años de estudio y desarrollar modelos más complejos, pero sin volverlo difícil
experimentar más, ¿no? Porque cuando saturas algo lo vas a, como dices, keep it simple, pero cuando puedes llevar este proceso, esta educación a otro nivel, pues se tiene que traducir en resultados, en operativa, en el crecimiento profesional, ¿no? Y eso ya depende de ti. Tú nos puedes dar las bases, pero si no eres disciplinado, si no vas a seguir las reglas, si no vas a seguir estudiando, no vas a analizar tus errores, por más que te den las herramientas donde están las probabilidades de ganar, no vas a salir ganador, ¿no? Hay un tema mental que cada quien va a tener que... Es que hay un tema mental, pero hay un tema de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y de sufrimiento. Es decir, tú y tu socio, donde, tú esto no lo vas a decir, pero yo sí, donde cuando os acercáis a mí estabais empezando a perder y no entendíais el mercado y después de trabajar conmigo sabéis leer el mercado, sabéis aplicar una serie de herramientas que te permiten visualizar y participar en aquellos movimientos que puedan ser rentables. Tú y tu socio habéis facturado 5 millones de dólares el año pasado, macho. Correcto, y prácticamente tuvimos que desaprender mucho de lo que habíamos aprendido y quitarnos malos vicios, que fue el Claro. más difícil, ¿no? Y luego Y además recordar que la mentoría que se llama Cero Estrés te debe a ti el nombre, porque hablando una vez cuando estábamos empezando y tú estabas en ese proceso de desaprender, te comentó tu mujer en una ocasión, oye, desde que estás haciendo esto nuevo, duermes mejor, estás más tranquilo, te enfadas menos. Y me dijiste, Gabriel, es que esto es como tener cero estrés, es que no tengo nada de estrés. Y de ahí surgió el nombre, a ti te lo debo. totalmente, y te platico, porque una de las cosas importantes que decidí aceptar dentro de lo que nos enseñaste es dejar de tener operaciones swing o largo plazo, como veníamos haciéndolo por años cuando eran rentables y ahora tenías pesadillas a la hora de dormir, no descansaba bien tu cerebro, fue volvernos a aprender y aceptar a ser traders intradía porque la situación del mercado así es. Aprender a abrir la posición, cerrarla, trabajar y te vas a dormir con todo cerrado perfectamente. Tu único trabajo es Salvo que con las herramientas que ahora compartimos, hay ocasiones en las que una operación swing no la puedes dejar pasar. correcto, correcto y para llegar a eso ya van a tener que incursionar más, estudiar más, más. Van a O tener que sea, profundizar. De hecho, fíjate, Manolo, Manolo, me cuesta llamarte Manolo. Manolo, vamos a ver. Vienes de bancos de inversión, tienes tu propia family office, tu propio mini hedge fund. Te has formado conmigo. Después de estar conmigo, tú y tu socio habéis experimentado una mejora notable en vuestra forma de tradear, etcétera, etcétera. Y hablas constantemente, y me da mucha alegría, del trabajo, del esfuerzo, de dedicarle horas, etcétera. ¿Qué le dirías con carácter general a la hora a la gente que empieza? Pues yo les diría, fórmate con la gente adecuada y desde luego trabaja mucho. ¿Tú qué les dirías? yo les diría que las cosas que nos enseña son muy útiles, pero va a depender de cada uno de ellos dónde lo quieran llevar. Y va a haber un tema de trabajo y un tema mental. Va a haber un tema de no generar vicios y si ya los tienes, de quitártelos lo más pronto posible. Y al final del día esto es un juego de probabilidades donde puedas hacer mejor tu análisis, estar mejor enfocado, tener las herramientas a tu favor, es más probable que salgas ganador. No es fácil, no hay nada fácil con el trading, pero no tienes por qué volverlo estresante ni por qué volverlo un martirio. Tiene que ser algo bonito, algo que te guste, entender las reglas del juego y entender que es un mercado suma cero. Lo que tú vas a perder, alguien más lo va a ganar y estás peleando contra la gente más inteligente del planeta, que tienen robots, que tienen recursos, que tienen computadoras carísimas, que tienen softwares especializados. O sea, las llevas de perder. Sin embargo, si te apegas a la disciplina, son las claves, no sobreoperar, respetar los stops, entrar en el momento que tienes que entrar acompañado del volumen, incrementas esas probabilidades y de ti depende seguir perfeccionando el cuchillo para cortar la carne cada vez mejor, ¿no?
tú puedes darle un cuchillo a alguien, pero se va a oxidar o va a cortar de cierta manera, pero si lo sigues manteniendo, puliendo, limando, ese cuchillo cada vez va a cortar mejor y depende de Y ti. además tienes que enseñarle a utilizarlo para que no se corte la mano, claro. Exactamente, porque después va a Pues, estar más filoso y va a cortar más, ¿no? entonces, además hay una cosa y es que, como yo decía, que eres uno de los dos alumnos que ya ha superado al profesor, al mentor en este caso, yo no me considero un profesor, eh, has tenido la amabilidad de convocarme la semana que viene para enseñarme cosas en las que tú has profundizado muchísimo más que yo y que pueden ser muy interesantes y que yo, como es lógico y con tu permiso, después trasladaré al resto de los alumnos. O sea que ese es el camino, o sea, no dejaremos de aprender hasta que no nos muramos, no dejaremos de intentar mejorar hasta que no nos muramos. Afortunadamente, la jubilación en esto, mientras tengamos ojos, cabeza que funcione y manos que permitan apretar el ratón, a mí me da igual que me corten las piernas porque puedo seguir operando. Tenemos toda una vida por delante maravillosa para intentar rascarle un rendimiento a los mercados financieros que no tiene que ser muy alto. Sí, se puede vivir de esto perfectamente sin grandes... que no hay necesidad de tener un Ferrari, quiero decir. Que simplemente la satisfacción que da trabajar desde tu propia casa o desde tu oficina, como es tu caso, meterte en los mercados financieros y sacar un rendimiento al final del día. Yo conozco pocas cosas que den tanta satisfacción, pocas, muy pocas. Es una profesión de élite, hay que trabajar muy, muy duro. Esto no se aprende en 2 días. Un curso te puede durar 2 días, pero luego tienes que trabajar y estudiar 2 años. Esto no se aprende fácil. Todo aquel que piense que es fácil se equivoca. Todo aquel que venda que es fácil miente a la gente. Y otra vez. Y enhorabuena por todas las cosas personales que me compartes y que sabes que conozco y que son para felicitarte. Y si Dios quiere, nos escuchamos la semana que viene para que me enseñes cosas que estoy deseando, en este caso yo, aprender contigo. Hoy un placer para mí y sabes que, bueno, esto no lo comentaste, pero en mi proceso de seguir avanzando, llegaba a estudiar, desarrollar cosas y con gusto te las mostraba para saber tu opinión, ¿no? Siempre, siempre lo Unas has hecho, siempre lo funcionaban, has hecho. unas no. Y tener contigo y con la comunidad de regreso este tipo de desarrollo, de dónde se puede mejorar el proceso, porque como tú lo dices, es difícil, hay que trabajarle, nadie te van a poner las bases que son muy buenas, pero de ti depende llevarlo al éxito o quedarte estancado ahí. Y, y gracias por todo el conocimiento y la única manera de hay que regresar conocimiento cuando encuentras conocimiento. Así es. Ni mucho menos. Agradecido a ti y recuerdos a tu socio que lo veo en Facebook y siempre está en la playa. Yo no sé cómo lo hace, pero La pasa bien, ¿eh? siempre está en la playa, morenito, un aspecto estupendo, con su mujer guapísima, comiendo rico, bebiendo, fantástico. O sea, qué campeón, qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Oye, un abrazo fuerte y hablamos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídate mucho. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igual, adiós, adiós. Hasta luego. Ya has oído a Manolo, poco más te puedo decir. 10 años de experiencia profesional con su propio fondo de cobertura, su propio hedge fund inferior a 100 millones de dólares, por tanto, por normas legales constitutivas llamado Family Office o de manera más cachonda en Estados Unidos Family and Friends. Parece que hay una party, ¿no? Pero en el fondo es lo que se llama en España un Family Office, creo. Y 10 años dedicado a tradear después de toda su formación en bancos de inversión, después con clientes tratando de hacer cobertura a las inversiones en commodities que hacían, etcétera. Eh, Elliot contaba ondas, no sabía leer el mercado. No sabía leer el mercado, sabía contar ondas. Y como venía de la experiencia, además de swing obligatorio, por así decirlo, obligatorio en la parte del banco donde trabajaba en FX, llega un momento en que, como él mismo dice, ¿no? Es decir, lo que no pueden predecir las ondas de Elliot o lo que no pueden predecir los algoritmos es
cuando entra volumen y hay una decisión clara de compradores o vendedores de llevarse el precio a una zona clave. Zonas clave que, como sabéis, nosotros manejamos muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dices, bueno, pues si la onda de Elliot me falla, pues la recalculo, sí, pero es que eso no es tradear, eso es un petardo. El análisis técnico, lo de siempre, está muy bien, pero no lees el mercado, ya lo decía Carlos Doblado en un vídeo que os recomiendo que veáis en YouTube, en su entrevista que le hicieron en Capital Radio, ¿no? La gente de pasta no maneja el análisis técnico. Y cuando esta gente hacía swing, cuando Manolo y sus socios hacían swing en su fondo de cobertura, pues estaban, como dicen los ingleses, hoping for the best. Que nos salga bien, tío, porque si no nos vamos a estrellar. Pero así no se puede llegar a ser trader. Y al final, ahí los tienes. Un neto de 5 millones de dólares el año pasado, con razón. Los persiguen, les quieren robar, les quieren extorsionar y por eso hemos ocultado imagen y nombre. Perdonadme porque el vídeo es muy de andar por casa. Yo ni soy experto en edición de vídeo ni tengo ganas de aprender. He cortado como he podido, copia y pega, he ocultado el nombre, he ocultado la imagen, pero no me pidáis mucho más porque yo soy trader, no soy editor de vídeo. Os deseo un feliz domingo, espero que disfrutéis de este vídeo y oye, el próximo viernes 17 termina la super mega oferta que he hecho por la mentoría. ¿En serio te lo estás pensando todavía? No te puedo creer.